Ahora vamos invitando al ingeniero agrónomo Santiago Arana, asesor privado, cuya disertación lleva el título Cultivos de invierno o doble cultivo, un análisis de rentabilidad y estabilidad de rotaciones. Les recordamos, por supuesto, los teléfonos para que el teléfono, mejor dicho, para que envíen por WhatsApp las preguntas que tengan. 095-138-549, 095-138-549. Y el fondo, cuando en un rato nos levantemos para el almuerzo, están los catálogos a disposición de todos ustedes, que lo pueden tener en forma física o a través del código QR. Bueno, entonces, Santiago, adelante. Dale. Enseguece acá, con razón se bajaron en la primera. Bueno, buenos días a todos. Ya llegamos medio cansados. Vamos a tratar de que esta charla sea lo más ágil posible. Y bueno, Marcelo Ferreira me pidió encarar este tema. Evidentemente no es la más linda del baile. Todos vienen hablando de soja y soja y soja. Y bueno, y a mí me tocó encarar el tema de los cultivos de invierno. Y lo hice tratando de escapar un poco a la visión tradicional. Perdón. Repaso rápidamente lo que vamos a ver, una introducción rapidita, después vamos a estudiar, a analizar muy rápido cuál es el potencial que tenemos con los cultivos de invierno en Uruguay, para después pasar a una parte que va a ser controversial o que va a dar a discusiones y a que todo el mundo se enoje conmigo, que es un análisis económico, donde vamos a comparar soja de primera contra trigo soja y contra canola soja, para después dejar algunas ideas para discutir. Entonces les decía que Marcelo me pedía decir, bueno, ya estamos terminando la zafra, pero imagínense, productor uruguayo, termina esta zafra de verano, muy buena, muy buenos rindes, y se encuentra en la situación de tener que definir. Empieza a evaluar qué pasa con los precios, con las cosas que mueven los precios, qué pasa con el clima, y dice, bueno, ¿qué alternativas tengo? Y bueno, puedo hacer un cultivo de invierno o puedo pasar a soja o eventualmente a maíz. Pasando por una cobertura, un cultivo de servicio en el medio. Ahora, lo que a mí me resulta interesante es que este paso primero que vimos, ese paso, no sea solo. Que ese paso uno no debería analizarlo como un cultivo. Debería analizar todas las implicancias que hay atrás de decidir sembrar un cultivo de invierno. No es inocuo. El resultado económico de un cultivo de invierno no es necesariamente lo que va a terminar pasando al final de la zafra y mucho menos en el resultado global de la empresa cuando uno mira varios años y un promedio de áreas y situaciones. Entonces, nosotros nos encontramos a qué hacer en el invierno y nos preguntamos, bueno, ese nicho de cultivos de invierno, ¿es un nicho que es despreciable? ¿No vale la pena prestarle atención? Y bueno, analizando una serie de datos climáticas con las variables fundamentales que hacen al rendimiento de los cultivos, como las precipitaciones, vemos que ese periodo que va entre mayo y octubre concentra 400 en estanzuela, 486 milímetros, el 43% de la precipitación anual. O sea, claramente estamos hablando de más del 40% de la lluvia del año nos está cayendo en ese periodo. En un momento donde si nosotros no tenemos nada creciendo, se escurre, se pierde, daña, todo lo que ya sabemos.
Y la radiación en invierno, ¿para nosotros es relevante? ¿Tenemos posibilidad de capturar energía en ese momento? Y bueno, esos mismos meses nos dan el 37% de la radiación incidente. O sea, claramente tenemos un nicho ecológico de alta capacidad de producir carbohidratos con fotosíntesis. Ahí lo que tenemos es una oportunidad muy importante. Si uno le quisiera poner un número a ese valor, hay varias formas, pero hay una que decidí hacerlo como para ejemplificarlo, que es tratar de comparar los cultivos que tenemos con posibilidad de sembrarlos. Y lo que hice fue utilizar algunos trabajos bastante viejos que lo que permiten es calcular el equivalente glucosa de distintos cultivos y para que sea más amigable acá en la charla, pasé el equivalente de glucosa a soja equivalente. O sea, asumí que la soja vale 1, 1 kilo de soja vale 1, y que, por ejemplo, 1 kilo de maíz o 1 kilo de trigo, 1 kilo de cebada valen el 70% que 1 kilo de soja, y que 1 kilo de colza vale 1.17. Entonces, si uno con este sistema se pone a pensar, bueno, ¿cuánto sería la capacidad productiva de nuestro agroecosistema? En términos generales, lo que vería es que haciendo una soja de primera sola, que rinda un promedio de 2.500 kilos, más o menos la media que le dio al Tato en la base de él, tendríamos un rendimiento anual en soja equivalente de 2.500 kilos. Ahora, si nosotros agregamos un cultivo de invierno, por ejemplo, un trigo que rinda 3.500 kilos, seguido de una soja de segunda que rinda 2.300, estaríamos en 4.700 kilos, 4.800 casi. Una colza de 1.700 kilos, seguido de una soja de segunda sobre colza, también 3.400, 3.500 kilos. Un trigo seguido por un maíz, por ejemplo, estaríamos en 5.000 y pico de kilos de soja equivalente. O sea, que cuando nosotros vemos y veíamos en las primeras presentaciones que Uruguay estaba último en el ranking del Mercosur en cuanto a ambiente productivo, a rendimiento obtenido en soja, eso es cierto, es así. Ahora, si nosotros analizamos el potencial que hay con los dobles cultivos, en realidad nos estamos encontrando con que tenemos un ambiente agroecológico con una capacidad productiva, una capacidad de capturar energía solar, con agua, nutrientes, manejo, etcétera, con una capacidad productiva que es competitiva en cualquier lugar del mundo. Depende de nosotros. ¿Es más difícil que hacer un cultivo por año? Indudablemente. ¿Es más complejo? Seguro. Ahora, tenemos una gran oportunidad, porque el ambiente nuestro nos permite producir y capturar un montón de radiación y transformarla en glucosa. Entonces, además, en la primera, yo en la soja lo dejé vacío, el nicho de invierno, y hoy tenemos ahí los cultivos de servicio en ese nicho, que bueno, son otro tema que económicamente hoy no estamos valorizando en la renta como un ingreso económico, monetario, efectivo, pero que sin duda podrían monetizarse y tener valor en el sistema económico. Hoy no vamos a meternos en esa discusión y vamos a directamente concentrarnos en un análisis con lo que son cultivos de renta. Vamos a hacer una soja y vamos a analizar el resultado económico. El resultado económico es el producto de multiplicar el rendimiento por el precio restando los costos. Bien simple. Los costos, y bueno, todo indica que estamos en una fase donde es difícil controlarlos, bajarlos. No creo que haya un gran derroche de costos en la mayoría de las empresas. Y la perspectiva hacia adelante, con un tema de reposición de nutrientes, con campos que ya están agotados en cuanto a su capacidad de generar o de aportar nutrientes vía degradación de la materia orgánica, todo el tema malezas resistentes, capítulo aparte,
los cultivos de servicios, que implican un costo también, la genética cada vez más cara, con más eventos que tienen su valor, enfermedades eventuales, el año pasado te aparece roya, tenés que gastar más, etc. Certificaciones, permisos. Tenemos que ser conscientes que una agricultura hecha a lo que quiero y como quiero no es más posible y el mundo va hacia certificar, controlar y regular las cosas. Y eso tiene costos, indudablemente. El precio hoy está en niveles más bajos de lo que fue el inicio del boom agrícola. Es algo que nosotros no manejamos como país, claramente. Si subirá, no subirá, yo no. Capaz que después en la charla nos dirán algo, pero creo que es algo con lo que no podemos contar. Entonces, ¿dónde me queda la clave del negocio? Para el resultado económico. Si yo tengo que los costos van a tender a aumentar y son difíciles de bajar, si yo tengo que los precios no los manejo y no puedo pensar, no puedo ser más optimista de lo que soy y pensar que vayan a tener una suba consistente y duradera para adelante, entonces la clave de mi negocio como agricultor sostenible en el tiempo tiene que estar de la mano de los rendimientos y no tengo otra. Por ahí es donde hay que mirar. Y antes nosotros usábamos datos de rendimiento promedio o cuando empezamos a trabajar en temas agrícolas y empezó todo este boom agrícola nuevamente 2003, 2004, 2005, lo que esperábamos. No teníamos mucho dato. Y hoy sí tenemos muchos datos. Hoy ya tenemos un montón de zafras, pero ¿qué nos pasa? El ser humano normalmente, el recuerdo más reciente pesa más. Entonces, tendemos a darle mucho más valor al año pasado, a lo que pasó el año pasado, de lo que nos pasó hace 6 años. Y en realidad, desde el punto de vista probabilístico, tiene el mismo valor. Lo que pasa es que ahora tenemos la oportunidad enorme de utilizar las bases de datos de registros de producción o de ensayos o de lo que tengamos. Tenemos ya una serie de años con agricultura que nos permiten analizar las cosas y salir del valor promedio e ir a valores de probabilidad de ocurrencia. O sea, manejar variabilidad y no valores promedio. Entonces, como la idea era hacer un análisis que incluyera números, los rendimientos son rendimientos y bueno, podremos discutirlos, verlos, pero son rendimientos, y los números son más sensibles. Entonces yo les voy a poner algunos de los supuestos, no se enojen, algunos van a estar de acuerdo, otros no, van a decir que caro, que barato, pero bueno, son los que puse. Voy a tratar de comparar, hacer las comparaciones como margen, dejando un poco de lado lo que es la rentabilidad. Si bien soy consciente que antes mucho más, pero ahora también hay algunas empresas que la rentabilidad sigue siendo importante en el análisis del negocio. Los rendimientos, voy a usar una serie de datos de empresas con las que yo trabajo. Hice un corte a partir de 2007 hasta ahora y lo que hice fue utilizar el mismo número de datos para cada año, más o menos, y asegurarme que ese set de datos que yo estoy utilizando cada año represente la media y el desvío de cada año que representó la serie. Y lo que otro que hice fue, para no meterme con precio, en el caso de trigo, los años que teníamos problemas de calidad, sobre todo, le pegué la merma del trigo de precio al rinde, para poder usar un solo dato de precio. En cuanto a precios, bueno, usé estos, una soja 340 con $7 de gastos comerciales, $25 de flete, $308 neto en chacra, un trigo de 190 que nos queden 160 en chacra y una colza de 350 que nos queden 318 en chacra. Ojalá sea más, esto es una hipótesis razonable
de lo que podríamos llegar a tener. Y en cuanto a costos, una soja de primera con su cultivo de cobertura vale $440, un trigo con una soja de segunda 780 y una colza con soja de segunda 760. Y le puse un arrendamiento, por ponerle un arrendamiento medio, de 700 kilos, que son $238. Cada cual después dirá, me gustan precios superiores, mis costos son distintos en tanto, o mi arrendamiento es menos. Entonces, si analizamos como promedio un negocio para hacer soja de primera, nosotros habíamos dicho que la base de datos mía da un rendimiento medio de soja de primera de 2.500 kilos casi. La mayoría de los predios y de las empresas y las chacras no están acá en el litoral, hay mucha en zona centro, entonces quizá acá haya gente que tenga rindes medios superiores, pero bueno, ese es el dato que yo tengo. Con un precio de 308, con los costos de 440 más el arrendamiento, me da un margen esperado para este año de $74. Una rentabilidad del 11% sobre el capital. Situación, ojo, a nadie le gusta ver este número. Veamos qué pasa si voy a trigo, con un análisis de vuelta medio, calculando y analizando el promedio de los rendimientos. Los costos ya los vimos, los precios ya los vimos, los rindes son esos, 2.200 kilos de soja de segunda y 3.400 kilos de trigo. Eso me daría $215. O sea, que casi que triplico el resultado económico con un trigo soja de lo que sería una soja de primera. Y la rentabilidad, que no siempre es así, no todos los años con las relaciones de precios es así, como yo gasto mucho más, no siempre la rentabilidad acompaña, pero en este caso sí. La rentabilidad casi que duplica, triplico el margen, duplico la rentabilidad del negocio. Con colza, los costos, no los voy a repetir, ahí para que tengan idea los rindes, la soja sobre canola prácticamente rinde soja de primera. Canola 1.600 y pico de kilos de rendimiento medio. Tenemos un margen sumamente atractivo en este caso, 5 veces superior a una soja de primera. Y una rentabilidad muy interesante realmente. Ahora bien, eso es para promedios. Y a mí me van a decir que es precioso ver eso en promedios, pero cuando te toca el fusario y sacás 2.000 kilos o 1.800 kilos de un trigo que no vale nada, o cuando tenés un problema y sembrás la canola y se te plancha y etcétera, y etcétera. Entonces, bueno, perfecto. Eso es cierto. Y antes la respuesta era, bueno, eso es lo que da el promedio, trabajemos en función de promedios. Pero podemos ir un pasito más y analizar la variabilidad que tenemos y qué probabilidad tenemos, por ejemplo, de perder dinero, que es una de las preguntas que más aflige al agricultor. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de probabilidades. Con los mismos set de datos que teníamos, lo que hacemos es comprobar la normalidad del set de datos que tenemos y al asumir que la distribución de los rindes o de los resultados económicos tiene una distribución normal, nos permite inferir la probabilidad de ocurrencia de un determinado valor. No quiero abundar en eso, pero calculando la media, que es el valor promedio con el que trabajamos, y sabiendo el desvío estándar, podemos saber que si estamos, que la probabilidad de ocurrencia de algo que esté desviado 2 desvíos estándar de la media es toda esta que está acá, que es 90 y pico %.
Y eso para soja de primera está muy bien porque uno lo hace lineal. Dice, tengo ese rinde, como todo el resto de los factores, los costos y los precios son fijos, yo lo único que hago es multiplicar el resultado, tener un margen y ya tengo mi distribución normal. Ahora, cuando quiero complejizar esto y me voy a comparar dobles cultivos, me encuentro con un problemita estadístico, que son las correlaciones, que Tato en su última transparencia también lo mostraba. ¿Y las correlaciones qué son? Y bueno, las correlaciones es qué relación tiene un cultivo con el que lo sigue, el cultivo de invierno con el cultivo de verano. Y en realidad nosotros no teníamos muy claro, porque si bien uno dice, yo tengo una buena chácara, saco un buen trigo, es probable que saque una buena soja. Ahora, también te pasa, en algunos casos, en que tenés un mal trigo que tuvo problemas, esto, lo otro, y sobre un mal trigo se implanta una buena soja. Porque llovió, tuvo exceso hídrico, fusarium, rindió muy mal, pero como llovió, la soja sobre él anda muy bien. Entonces, podemos llegar a tener correlaciones negativas, correlaciones positivas, o no correlaciones, o unas cosas intermedias. Y la verdad que esto era algo que nosotros nos era difícil salir de ese entuerto. ¿Y cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue convertir todos los datos que teníamos de margen de trigo-soja y colza-soja en resultado económico anual del tándem, de los dos. Entonces teníamos un dato que tenía metido adentro todas las covarianzas. Entonces nos permite analizar un cultivo versus un tándem de dos cultivos con una distribución y ver cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas. Entonces veamos, si acá tenemos nosotros lo que acabamos de ver, una probabilidad media de $73 de margen para una cobertura soja, eso quiere decir que tengo 38% de probabilidades de tener números negativos, por debajo de cero, y un 62% de probabilidades de ganar plata. Ahora, si trabajamos con trigo-soja, con los datos que presenté, tenemos un 28% de probabilidad de perder dinero y un 72% de ganar dinero, con una media más alta. Y en colza tenemos un 8% de probabilidades de perder dinero y un 92% de ganar. Muy bien. Esto, haciendo la comparación, entonces yo lo que digo es que el doble cultivo, cualquiera de los dos, tienen mejor, la soja de primera respecto a cualquiera de los dos doble cultivos tiene menor resultado económico, menor rentabilidad y mayor probabilidad de quebranto, por lo tanto mayor riesgo. Si variamos los precios, esto voy a ir muy rápido, que esto porque me quedan poquitos minutos, esto es en otro escenario de precios y hice dos escenarios de precios bien contrastantes, uno bien bajo con un trigo a 140 y una soja a 280 y voy a ir bien rápido. Lo que vemos es que son muy parecidos en un escenario negativo de precios. Trigo-soja o soja de primera tienen más o menos la misma probabilidad, en ambos pierdo plata, y la misma probabilidad de tener un resultado económico negativo. Si tuviera una soja a 450 y un trigo a 200, un escenario de hace algunos años, la probabilidad de perder plata con cobertura soja es de un 27% y la probabilidad de perder soja con un trigo soja es de un 14%. Pero igual podemos hacer más cosas y podemos empezar a bucear adentro de lo que es la base de datos y decir que si bien para toda la base de datos de trigo-soja el comportamiento es así, podemos entrar a ver cuáles fueron aquellos trigos o aquellos tándem trigo-soja que se comportaron mejor y que tuvieron mejores resultados. Y para eso yo elegí como factor de corte aquellos que se cosecharon en forma temprana, los que se cosecharon en noviembre. Y ahí lo que encontramos es que mejoramos de 2.15 a 2.71 el margen medio esperado y bajamos de 28% a 13% la probabilidad de tener márgenes negativos.
¿Por qué? Porque sube la media y baja el desvío. Para esto necesito tomar medidas agronómicas, manejar la fecha de siembra, la variedad, manejar riesgos de heladas, que es lo que tengo que asumir. Tengo que asumir que voy a tener mayor riesgo de helada que si florece más tarde. Bueno, y todas las cosas agronómicas que me llevan a eso. Ahora, esto está hecho solamente para estos cultivos. Podría haber incluido perfectamente la cebada, podría haber incluido otros cultivos de servicio, alternativas forrajeras que hoy se están usando, utilizar ese nicho de invierno para producir granos para alimento del ganado, como grano húmedo, interacciones con ganadería. Lo que sí parecería que me parece que es algo que es el mensaje más importante, es que los sistemas uruguayos, nuestro sistema productivo, tiene que producir todo el año. Y cuanto más diverso sea el sistema y cuanto más legos use yo para armar mi plan de siembra y para armar mi sistema productivo, mejor es. Algunos temitas para discutir, que queda poquito tiempo y todo el mundo se quiere ir a almorzar. Hay una cosa que yo sí tengo la certeza, es que todos están en desacuerdo con casi todos los números que presenté y seguramente todos tienen razón. Pero yo creo que lo que vale es la metodología. Si cada uno en su empresa agarra esta forma de analizar y cambia los números que yo puse por los números de ustedes, seguramente van a tener resultados distintos y seguramente va a haber gente que va a tener mejores resultados con un tándem que con otro. Eso es posible. Pero en términos generales, cuando uno empieza a analizar un montón de empresas y sobre todo las que trabajan bien, las cosas que presenté se tienden a repetir. Y eso tiene una lógica, que es que cuanto más intenso sea la rotación, más parecido es el sistema agrícola que estamos manejando o el sistema agropecuario que estamos manejando a la situación agroecológica normal para nuestro país, donde llueve todo el año y donde no hay temperaturas restrictivas. Entonces, lo otro sería dejar de pensar cultivo a cultivo. El tomar la decisión de sembrar un cultivo de invierno después que coseché el de verano me está condenando prácticamente que al fracaso. La decisión de sembrar un cultivo tiene que ser algo que tiene que estar desde mucho antes tomada, porque desde antes yo tengo que ir tomando medidas. Un primer paso es empezar a analizar dobles cultivos y no cultivo a cultivo. Y en realidad, asumido ese paso, hay que pensar en las rotaciones. Porque en realidad, si yo quiero sembrar una canola y el invierno anterior sembré una canola, es una muy mala decisión. Porque las enfermedades van a empezar a jugar su papel y no voy a tener un buen resultado. Si quiero sembrar canola y sembré trigo el invierno anterior, voy a tener dificultades. Probablemente el mejor antecesor para una canola es uno que venga con menos rastrojo y que se entregue antes. O sea, probablemente sea una soja de primera. Si yo utilicé determinados herbicidas en presiembra 6 meses antes de la soja, estoy inhibido de sembrar canola. Entonces, la decisión de qué cultivo sembrar y cuándo sembrarlo, no la puedo tomar a último momento. Y tampoco la puedo tomar con 4 meses de antelación. La tengo que tomar un año antes. Yo ya tengo que saber qué voy a sembrar para adelante. Y eso es todo. Quería agradecerle, perdón, un segundito, les quería agradecer muy especialmente a todos los productores con los que trabajo, amigos, la mayoría, que son los que en definitiva han generado la base de datos esta con la que estamos trabajando. Y bueno, y a Alejandra Borges, que me ayudó con toda la parte estadística, que en un momento era un nudo difícil de resolver. Y bueno, y a Gervasio y Fernando Ducamp, que son cosas que venimos trabajando hace tiempo con ellos. Ahora sí, gracias.